Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos a todos ustedes. Pues bueno, estoy transmitiendo el día de hoy. Mi nombre es Anuar Tavera Romero. Y bueno, el día de hoy estamos retomando el segmento, lo que es mi podcast, llamado Pensando Ando. Espero sea de mucha utilidad para ti y para todos los que les llegue este archivo de audio que vamos a empezar a grabar de manera periódica y bueno, recordándoles que parte de la obligación de todo ser humano es compartir las experiencias, porque las experiencias pues ya son historias vividas, historias que llevan un peso y ese peso se tiene que compartir para que muchas personas lo puedan utilizar a favor y que puedan guiarse con este conocimiento, con esta información que de algún modo ya es una experiencia que ya posiblemente si la logra impactar en la mente de la audiencia, pues puede dar frutos y evitar que caigamos nuevamente y tropecemos en los errores que ya navegaron otros. Entonces, pues esperemos que haga eco y les voy a contar un poquito sobre este nuevo libro que estoy creando, que prácticamente ya la parte más medular se está concretando y bueno, el día de hoy se las voy a iniciar lo que es el proceso de narración, el proceso de contarla de viva voz y creo que les va a ser de mucha utilidad. Bueno, mi libro se llama El Vórtice de la Tríada, el retorno al Shalom. ¿Qué tal el título? Pues bueno, el autor, pues soy su servidor, Anuar Tavera Romero, soy fisioterapeuta profesional, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, soy músico, soy subdirector de Pasitos de Luz, aquí en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas, una asociación civil con más de 25 años de trayectoria y bueno, pues estamos actualmente viviendo por acá, por este puerto hermoso y paradisiaco y bueno, pues compartiendo experiencias de toda una vida a mis 46 años. Y bueno, el día de hoy estoy compartiendo este libro que pues vierte experiencias vividas, emociones, anécdotas, tristezas y bueno, y más. Pero también un camino que yo he vivido y que espero te sirva. Iniciamos con la parte lo que es el prólogo, lo titulé El amor y la ciencia en el umbral. Y bueno, iniciamos diciendo que la salud no es un estado estático, sino un flujo constante. Tras años en el sector privado, mi paso por el sistema Teletón y mi labor actual en Pasitos de Luz, he comprendido que la fisioterapia es estéril si no va acompañada de amor. Los niños más vulnerables, con sus procesos de neurodivergencia, son nuestras anclas a tierra. Ellos nos obligan a reconocer que nos hemos alejado de lo esencial. Y bueno, este libro es una invitación a volver al origen y usar la naturaleza como el escenario sagrado de nuestra propia restauración. Aquí inicia el capítulo 1, fíjese, qué interesante. El capítulo 1 se llama El acto de soltar, la semilla en el abismo. El mar no olvida, existe un lenguaje silencioso, suave y pacífico, y quienes caminamos sus orillas buscando respuestas. Hace tiempo, en las aguas profundas de los arcos de Puerto Vallarta, realicé un acto de fe. Tenía conmigo una pequeña piedra que se llamaba Piedra de Odín, un tesoro que el océano me había entregado tras años de paciencia de haberlo esperado y tal vez de haberlo creado con base en una necesidad emocional y espiritual. Entendí que para recibir la inmensidad, primero hay que saber soltar la seguridad de lo pequeño. Esta era una pequeña piedra, pero era muy importante y muy trascendental para mí, porque llegó en un momento de vida muy medular. En un gesto de desprendimiento, la ofrecí como un sacrificio en la boca de Tomatlán, en una de esas vueltas que di a las ánimas cuando yo trabajaba por allá, que ya muchos conocerán ese lugar. En un gesto de desprendimiento, pues bueno, la ofrecimos, la regalamos a Dios principalmente, devolviéndole al origen aquello que me había sido prestado. Una piedra que posiblemente con millones de años de antigüedad, o miles tal vez, pero que había llegado a mis manos y que le había agarrado un aprecio personal, la devolví como un acto de sacrificio
de valentía de desprendimiento. ¿Por qué me había sido prestado de alguna manera? Fue una manera de decir confío en lo que viene. El tiempo, que se mueve en ciclos perfectos como la secuencia Fibonacci, cerró el círculo ese día 19 de abril del 2016. Al encontrar una nueva piedra, más robusta y poderosa, comprendí que el sacrificio fue aceptado. Este hallazgo es mi hidromiel, el acceso a la fuente creativa, que ahora fluye sin obstáculos a mis 46 años. Me encontré una piedra mucho más grande en mi navegar, en mi ruta, ese día 19 de abril por el malecón de Puerto Vallarta, en el puro centro de Puerto Vallarta, donde está los arcos, unos arcos, un foro donde se presentan eventos, muchos lo han de conocer. Pues existe un banco de piedra natural que el mismo mar arroja en esa zona. Y bueno, pues como dato peculiar, encontré una piedra de Odín, pero muy grande. Por ahí hasta fue un dato muy significativo y muy, tal vez, raro y peculiar para algunas personas el ver mi insistencia sobre una piedra enorme con un orificio, donde yo estaba tratando de liberarla porque tenía piedras dentro, piedras más pequeñas de ese orificio, para que pasara la luz de un lado al otro extremo de la piedra. Y bueno, ese día fue muy importante porque esa piedra para mí significó nuevamente algo importante, nada más que esa piedra no me la pude llevar porque era de unas grandes dimensiones, y menos podérmela colgar al cuello como la tenía la anterior piedra, era una piedra mucho más pequeña pero muy significativa. Y bueno, ese día marcó otro cambio. Esta historia de la hidromiel es una historia basada en Odín, un dios de la mitología, que hablaba de una historia de que se convirtió en serpiente para entrar dentro de una piedra y, bueno, conclusión, sacar la miel que motivaba, la miel que estimulaba el pensamiento, la creatividad y toda esa energía de transformación que necesita el ser humano en cierta etapa de su vida para poder marcar un antes y un después. Y bueno, pues sigo contando mi libro. En el capítulo 2 viene lo que es la confluencia de los tres mundos. ¿Por qué importante esta parte? Porque cuando yo llego a Puerto Vallarta y la vida me da esa oportunidad maravillosa de vivir, de experimentar el mar a flor de piel, pues me doy cuenta que el mundo, hay un punto crucial o en tesis en el área médica donde se junta el tendón, el músculo, y bueno, pues esa parte es, en el caso de la tierra, es lo que es la orilla del mar. Tenemos el cielo, tenemos el agua y tenemos la tierra, y en ese punto donde tú te paras, pues es un vórtice, muchos dicen un portal energético tal vez, pero son tres mundos. Y para entender esto, en el tema de la sanación debemos observar el horizonte. Estar en ese punto donde parece unirse el cielo, la tierra y el mar, y es la confluencia de la totalidad, el horizonte, el espíritu, cielo, y la emoción, mar. La línea de la costa, el umbral físico, donde la materia sólida, tierra, se encuentra con el cambio. La orilla del mar, el lugar exacto donde las ondas rompen y nos tocan. El ser humano no está simplemente en la playa. Muchos dirán, voy a la playa. Pero no, se convierte el ser humano en el cuarto elemento, el puente consciente que unifica la triada en un vórtice de energía pura. Y entonces, pues, es un lugar de sanación, es un lugar de transformación, es un cable a tierra donde descargas energía y recargas energía, como toda una pila. Y bueno, llegamos al capítulo 3. El capítulo 3 es la patología de la desconexión. Yo como fisioterapeuta entiendo que la salud es un cable muy delgado, es un tema de equilibrio, es un tema de neutralidad, pero sobre todo de un estado de paz. Entonces, en este sentido, lo que es el capítulo 3, la patología de la desconexión. La enfermedad es un termómetro de nuestra desconexión. El cuerpo humano es tierra transformada. Estarás de acuerdo, estamos constituidos por los mismos minerales que el polvo, el aire, el sol y los sonidos naturales son componentes básicos de nuestra estabilidad biológica. Al reconectar con ellos, permitimos que el sistema nervioso recupere su eje y la energía encuentre su flujo natural antes de iniciar cualquier tratamiento.
¿Qué tal la importancia de lo que estamos mencionando? La enfermedad como un punto o como un mensaje del cuerpo y de las circunstancias para poder redireccionar nuestra vida. Y bueno, el capítulo 4 nos habla del aliento dorado, respiración Fibonacci. Otro de los descubrimientos de su servidor, basados en un número, en una proporción áurea, en una secuencia Fibonacci de números que ya investigarán en su momento o les podré compartir más a detalle en nuestras conferencias que vamos a empezar a realizar, donde hablamos de que todo en la naturaleza tiene un proceso de transformación y crecimiento, pero en una secuencia que es innata, que viene ya por default en nuestros procesos de crecimiento como seres que somos parte de este mundo material, de este lugar que se forma a través de leyes ya muy determinadas, pero que van basadas en la perfección y en la belleza. La naturaleza, el mundo, no necesita del ser humano, pero el ser humano sí necesita del mundo, es parte de, somos parte de la tierra, y por esa razón tenemos que basarnos y regirnos por los principios de la tierra. Ese es el problema de la desconexión, precisamente, cuando te alejas del origen y de lo natural. Cuando volvemos y cuando descubro que todo es formación con base en la secuencia Fibonacci, y si te alejas de esos procesos naturales, el ser humano enferma. Por esa razón es importante volver a la secuencia Fibonacci, y bueno, dentro de esa experimentación, la Fibonacci aplica en la respiración, aplica en el crecimiento, en el fortalecimiento, en los pensamientos, en los hábitos y en todo proceso de crecimiento. Entonces, pues bueno, el tema 4 es el aliento dorado, porque respirar es la clave para mantenernos vivos en este estado que nos presentamos. Cuando nacemos, lo primero que hacemos es meter aire, respirar, decir estamos vivos, y cuando morimos exhalamos, sacamos el aire. Cambiamos de condición y cambia el proceso, pero mientras estés en el mundo tienes que respirar. Una persona que no respira puede correr el riesgo de ir muriendo poco a poco. Por eso es importante un tipo de respiración muy preparada, muy concentrada, muy enfocada en esta secuencia natural Fibonacci, que ya se los explicaré, que le va a dar vida y le va a generar el cuerpo al dente para tener mayor productividad y vivir un estado de conciencia más tranquilo. Ok, esta respiración es la base del intercambio de gases que mantiene vivo el organismo, dice el título, dice el libro, pero es mucho más que un acto bioquímico. Es el punto de fluidez de la energía a través de los canales del cuerpo y los centros de poder, que son los chakras. La experimentación Fibonacci, en ella he descubierto que al alinear el proceso respiratorio con los primeros 24 números de la secuencia Fibonacci, el estado de conciencia se transforma. Esta respiración rítmica y consciente, bioquímica, asegura el suministro de oxígeno para la producción de energía celular y elimina el dióxido de carbono eficientemente. En neurología, una respiración lenta y nasal reduce la ansiedad y el estrés al calmar el sistema nervioso, mejorando la claridad mental. A nivel energético, al oxigenar el cuerpo, baja el patrón áureo. Cada célula funciona en resonancia con el universo, permitiéndonos habitar el aquí y el ahora, estar en el presente. Una cosa muy importante, porque todo el mundo vive en el pasado. Eso te genera depresión, y vivir en el futuro te genera ansiedad por lo que no ha llegado. Entonces, vivir el aquí y el ahora es lo correcto, el presente, un regalo de todos los días. Una respiración deficiente puede provocar fatiga y tensión. La respiración Fibonacci, en cambio, actúa como un motor de soberanía inmune. Escúchalo, soberanía inmune, desbloqueando los canales energéticos y optimizando el rendimiento físico y mental. Y bueno, pues es mucha información, pero bueno, esto es como un adelanto de todo lo que vamos a ver en las conferencias con su amigo Anuar Tavera. Y bueno, pues aquí también les voy a compartir el capítulo 5 muy interesante, que se llama La Sinfonía de los 432 Hz y el ritmo circadiano. Yo como músico descubrí, en base a experimentación y en base a conocimientos adquiridos sobre las frecuencias de afinación, actualmente en 440 Hz, existe una teoría que fue modificada en tiempos de guerra para controlar lo que es la energía y el estado de conciencia de las personas. El 432 Hz es la afinación más apegada a los sonidos naturales. Y bueno, pues así afino mi guitarra de vez en cuando. Y sí, la resonancia, el sonido se transmite más rápido, llega más rápido, fluye más rápido.